a la final con Boca y sin embargo, nada, una superioridad terrible, ¿no? Más allá del contexto del partido que vamos a ver, tenemos un resumen bastante amplio, pero nada, cuando uno lee los nombres hoy te das cuenta por qué eso, ¿no? Ves los nombres de Boca y ves de los nombres que vimos en la Copa Libertadores aún más ausencias porque se mantuvo Córdoba, pero se fueron Ibarra y Bermúdez y fueron reemplazados por Jorge Martínez y el Flaco Schiavi con su primera aparición en la primera de Boca, procedente de Argentinos Juniors. Nico Burrizo mantenía su puesto como segundo central y ya Clemente Rodríguez se adueñaba del lateral izquierdo. En el medio, un medio similar al de la Copa Libertadores. Javier Villarreal, Mauricio Serna, Traverso, Juan Román Riquelme para crea todo lo que pueda si haznos ganar y en la delantera Guillermo Borges Esqueloto y el Chelo Delgado, un Boca que preparó todo el semestre este partido. Hubo partidos específicos donde Boca tenía, bueno, esquemas raros, formaba formaciones extrañas, Boca con 3 centrales, un Boca con libero y stopper, con Serna jugando de libero, con una línea de 3 en el fondo, cosas que Bianchi no hizo nunca. Claramente estaban pensadas en, bueno, alternativas para este día, para ver la mejor forma de enfrentarse a un rival que en la previa se sabía que era muy superior. Y nada, Boca, una vez más, iba a estar a la altura del partido, más allá de, bueno, un partido cambiante en general y con actuaciones no a la altura de lo que había sido su trayectoria en Boca, y hablo específicamente del Chelo Delgado, que, bueno, terminó prácticamente sellando una rotura con el hincha, que creo que es lo que nunca lo dejó transformarse en ídolo este partido, la leyenda de este partido. Si uno ve todo lo que ha hecho Delgado en Boca, los momentos decisivos y cómo rindió, es increíble que no tenga estatus de ídolo, lo lejos que está de tener estatus de ídolo, y creo que este partido explica un poco eso. Creo que la gente, su paso previo por Racing y saber que es hincha de Racing, y además esta actuación en Copa Intercontinental contra Bayern Múnich, bueno, ha quedado pegada muy a la historia del Chelo, más allá de, bueno, hoy con el tiempo reconocerlo como uno de los grandes campeones de aquel momento. Sí, como dijiste vos, de la Liga de Campeones en su momento, con un formato raro, que para mí sería ideal ahora que lo que quieren hacer, con este esperpento que quisieron hacer ahora, que lo hablamos en off varias veces, que era una fase de grupos, y cuando terminaba, otra fase de grupos, porque querían más partidos entre equipos buenos. Bueno, eso podrían hacer ahora tranquilamente, me hacen unos octavos de final, hacer que todos se vuelvan a juntar en grupos de 4 y que los dos mejores pasen a cuarto de final. Bueno, un Bayern que termina ganándole en la final al famoso Valencia de Cooper, al Valencia de los argentinos, y que, como bien dijiste, no se veía tanta Champions en esa época, sí se veían, porque recordemos que televisaban tal vez un partido de la fase de grupos por semana, que podía tocarte, que generalmente tocaba el Real Madrid, pero podía tocarte el Real Madrid, podía tocarte el Barcelona, podía tocarte el Bayern, podía tocarte el que haya llegado de Inglaterra, que generalmente era el Manchester United, podía tocarte cualquiera. Entonces uno sabía, por ejemplo, que Raúl era un delantero de primer nivel, uno sabía cómo jugaba más o menos, pero no tenía la oportunidad de verlo durante 20 partidos durante el año, como tal vez sí se puede hacer hoy en día. Tal vez lo veías en 2 o 3 partidos y en resúmenes, y el Bayern había cambiado mucho en los últimos años, porque el Bayern antes y después también, ¿no? Fue mucho la selección alemana con 1 o 2 refuerzos. En ese momento, recién abiertas las fronteras, recién abierta la ley Bosman, con el tema de los comunitarios, creo que fue el momento en el que el Bayern fue demasiado internacional. Por Tal ejemplo, cual. en la delantera, si bien estaba Janker como suplente, no era ningún alemán el titular. Los titulares eran el bosnio Salihamidzic y el brasileño Elber, que creo que todo el mundo lo conoce acá, Giovanni Elber. Después tuvo a Pizarro, el peruano. En defensa tenía al sueco Patrick Anderson, que bueno, no pudo jugar la final contra Boca por estar lesionado, pero tenía muchos jugadores de otros lugares, no solamente alemanes, sí tenía las banderas. Bueno, tenía a Lizarazu, que era el actual campeón del mundo de lateral izquierdo de Francia, un Sí. gran lateral izquierdo, el pequeño Vicente. Pero después tenía a Oliver Kahn, a Scholl y a Effenberg, que 2 de ellos 3 tampoco jugaron la final con Boca por lesión, como fueron Effenberg y Scholl. Pero un Bayern diferente a lo que uno ve hoy en día, que es la base de la selección alemana, con tal vez Harry Kane y otro jugador más, y lo que era antes, que también era una selección alemana con unos extranjeros de refuerzo. Tal cual, sí, sí, sin dudas que es así, y además me quedé hipnotizado mirando el nombre de Otmar Hitzfeld,
otro histórico también, ¿no? Que uno Sí. lo vio tantas veces en ese lugar que es hasta difícil ponerlo en contexto y decir, bueno, ¿cuántas veces fueron las que estuvo sentada en el banco? Bueno, muchas. Muchas y en muchas épocas distintas y siempre, bueno, de manera muy exitosa. Bueno, vamos a ver un repaso largo de lo que fue ese Boca Bayern Múnich en finales de 2001, el 27 de noviembre de 2001 para ser más exacto, donde decíamos, ¿no? Un Boca con Oscar Córdoba en el arco, Jorge Daniel Martínez, Schiavi, Burdizo y Clemente Rodríguez en la línea de cuatro, Javier Villarreal, Mauricio Serna, Cristian Traverso y Juan Román Riquelme, Guillermo Barros Esqueloto y el Cielo Delgado. Por el lado de los alemanes, voy a atreverme delante de Nacho de nombrar algunos apellidos. Me corregirá al aire cualquier cosa. Igual hay muy Oliver Kahn. pocos alemanes, hay Sí. muy pocos Bueno, alemanes. por eso me animo. Oliver Kahn en el arco, la línea de cuatro con Willy Sagnol, Samuel Kufur, Robert Kovac y Vicente Lizarazu. En el medio, Thorsten Frink, Nico Kovac, Pablo Sergio y Hargreaves en inglés. En la delantera, perdón, Giovanni Elber y el conquistador Claudio Pizarro, el peruano que era recién llegado en este momento para jugar esa final ante Boca. Bueno, vemos una marca exhaustiva contra Riquelme, ¿no? Claramente Riquelme, a diferencia del partido contra Bayern Múnich, esta vez sí habían tomado nota de quién era Riquelme, ¿no? Sabían que si Boca podía intentar algo o inventar algo iba a ser en los pies de Román. Eh, no sé qué recuerdo tenés vos. Yo lo que pienso y me sale rápido en esta final es la sensación de que Bayern estaba cerquísima del gol todo el Sí, tiempo sí, y que yo, Boca tenía que meter una genialidad para arrimarse al arco. te digo lo que vi, lo que recuerdo también y lo que estoy rememorando ahora que veo este video, es que el Sí. Bayern sabía que la marca de Boca era insoportable. Entonces vos fíjate que ante el menor espacio le pegaban al arco. Que no era muy común en el Bayern, un juego, no te digo como el de ahora, que es todo toque medio un poco insoportable ya, pero en ese momento el Bayern jugaba de otra forma, jugaba más a los toques, era más pensante, y ese día se lo vio más directo, más vertical, más buscando el gol como sea, porque sabían que pasaba eso, ¿no? Que eludías un jugador y te cerraban de a tres, que te iba, mira, ahí está, le va a pegar, pum, a tres tipos ahí esperando, un Boca muy cerrado, muy bien parado también, ¿no? Muy bien cerrado. Entonces el Bayern sabía que ante el Qué mínimo espacio pelota, tenía, sí, qué pelota de Barros Esqueloto, ¿no? terrible Maravilloso, pelotón, terrible pelotón. resolviendo en una bandeja, sabiendo que además lo psicológico para estos delanteros cuando jugás contra un rival así, que sabes que vas a tener una o dos y tenés que resolver bien porque no te van a dar más que eso. Bueno, Guillermo, Sí, muy pillo para estos partidos haciendo de las contra, suyas. contra Kufur, que entraba en la variante y terminaba amonestado. Y acá se lo come de vuelta, teniendo la más clara para Boca, ¿no? Porque eh, le da un pase al Chelo que. ¿Qué haces, Chelo, por amor de Dios? No, increíble, A- increíble esa. no se pueden creer qué es lo que quiso. Va, sí, le quiso pegar tres dedos como siempre, pero se le fue. Bueno, creo que esta imagen lo pone bien en claro por cuánto le erró el arco. No, es una barbaridad. Es como que nos pongan a nosotros. No, es una barbaridad. Es una barbaridad. Lo Para la definió como lo jerarquía del hubiésemos hecho Chelo, cualquiera de ¿no? nosotros dos. Para la jerarquía del Chelo, un tipo probado, digo, no es un tipo que decís, bueno, se asustó. Este no se asustaba, era un tipo que había hecho goles, bueno, de todos los colores. Córdoba, fundamental para sostener a Boca. Sí, sí, sí. Como lo era siempre en esos partidos, Córdoba Siempre. tenía un plus en esos partidos, que yo creo que lo adquirió con Bianchi, porque hemos visto en otros partidos con América de Sí, Cali antes de que llegue Bianchi que cierto. eran su talón de Aquiles, las finales o los partidos importantes. Lo Sí. vimos De en el hecho, en el Mundial, lo Mundial, Nacho. vimos, sí, en el En el, Mundial lo en el vimos. Mundial. Queríamos mencionar, en el Mundial y la final de la Copa Libertadores con América de Cali, Córdoba tuvo actuaciones muy flojas. Bueno, no vamos a decir que fue responsable de la eliminación de Colombia en primera ronda del 94, Sí, fue uno pero de los grandes cómplice, podemos cómplices. decir que Sí, sí, sí. uno de los grandes cómplices. Sí. Qué seguridad también tener un arquero así, ¿no? Que vos sabés que Sí, responde, porque, nada, cuando sabés que se te van a venir todo el tiempo. Ya por terminar el primer tiempo, pelota entrecortada de Riquelme para que el Chelo haga esto. Simule de manera burda, se gane la segunda amarilla. Recordemos que la primera también fue por una tontería. Eh, Segunda amarilla para el Chelo.
que se va a ir expulsado y en el primer tiempo. prácticamente va a condenar la suerte de Boca a solamente resistir, porque hasta acá vemos que le costaba mucho, pero cada tanto metía una contra, una sorpresa, bueno, tenía alguna forma de llegar al arco rival. Cuando vos jugás con tu rival de la jerarquía que era este Bayern Múnich y sabés que vas a tener un tipo menos, como mínimo 45 minutos que restan, bueno, es una ventaja que es enorme, ¿no? Kahn con toda la viveza de Sí, esconder las piernas, ¿no? Sabiendo que Delgado iba a buscar el contacto. sí, y además que se está abriendo, que la tiró larga, era innecesario que Gans se tire a buscar abajo. Así que muy inteligente el arquero alemán. Bueno, uno de los mejores, el segundo, hasta ese momento era el mejor arquero de la historia del fútbol alemán. Ahora, bueno, quedó en segundo lugar, creo, al menos a mi forma de ver las Sí, cosas. coincido. De lejos Román, intentando, bueno, una marca de la casa, que se Y termina más, yendo. y sabiendo Sí, que iba a ser casi la única chance de hacer un gol, ¿no? Desde lejos. no, ni hablar, ni hablar. Sí, pero a ver, lo terrible de eso, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? El factor psicológico, decir, va a ser difícil hacer un gol. Y encima hoy voy a tener que hacer un gol de 30 metros y con Cana en el arco. Bueno, es como diciendo, ¿la querés empeorar un poco más? Lo que vemos hasta ahora es que Boca todavía no sufre tanto como va a sufrir más adelante. Bueno, acá decíamos, ¿no? La seguridad de Córdoba, la seguridad de Oliver Kahn. Sí. Una pelota envenenada, el tipo la agarra, bueno, como si hubiesen tirado una masita, como si hubiesen tirado un globo en un cumpleaños. Pelota ahí, centro de área, como para que la roce alguien y vaya para adentro. Bueno, todo lo contrario. Ya entraba en el terreno de lo angustiante, ¿no? Sí, La sí, resistencia de claro. Boca. Como pasa siempre en estos partidos, ¿no? Todos hemos tenido algún partido en nuestro equipo en el que vas de punto y aguantás y ya al final se torna muy angustiante, que cada Esto, pelota que entra al área esto de te dan Riquelme es ganas de llorar. maravilloso. Sí, Maravilloso tener un jugador que pueda hacer eso, ¿no? Que en un partido, en un contexto así, se banque tres tipos encima, la ponga bajo la suela y obliga a que le hagan falta todo el tiempo. Nada, cómo le entraron duro además. Acá se ve una de las polémicas, ¿no? Que si sacaste tarjeta roja sacaste roja por simular una falta, por esta, bueno, podrías haber sacado alguna tarjetita, no digo, no sé si roja, pero algo, ¿no, Nacho? Se podría haber caído una esa tarjeta era ahí. amarilla, esa era amarilla. En esa época era Bueno, amarilla esa. por eso digo, no digo roja, pero una tarjetita como para decir, bueno, la Igual vi creo que por lo Nico menos. cobró falta o no. No, nada, por eso digo. Ah, esa es amarilla. En esa época, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy Hoy en día te te dan echan, roja y sí. cárcel, sí. Hoy te dan Hoy roja y te echan. cárcel, como por cualquier cosa. En esa época eso era una amarilla anaranjada. Riquelme que salta por todos lados buscando eso, ¿no? Buscando la expulsión del rival. Sañol lo quiere levantar, el francés. Y Boca que intentaba en lo que podía, acá una escapada con un pase a Guillermo Borges Esqueloto y el lineman que levanta rápidamente, el banco de Boca que protesta. Vamos a ver en la repetición. Bianchi dice que está en la misma línea. Y, y, ahí, Complicada. dudosa, de VAR, digamos. Sí, De hoy VAR, de pero bar. no había. De VAR, pero no había. Bueno, vemos que todos iban fuerte, ¿no? Esta vez sí saca la tarjeta del árbitro, pero los alemanes dijeron que sí al convite de Boca, ¿no? Dijeron, bueno, vas a jugar Sí, fuerte, sí, sí. nosotros también jugamos fuerte. No, no es que arrugaron las piernas, como por ahí vimos en este Mundial de Clubes actual. En Sí. aquel momento no pasaba. Y porque, también era otro fútbol el alemán, ¿no? Tal cual, sí, sí. Un fútbol mucho más físico que como es ahora. Hoy, si vos ves la Bundesliga, a mí me encanta la Bundesliga, pero tenés básicamente 18 equipos, 16 quieren hacer lo mismo y no tener un juego físico. Menos mal que Guillermo no había protestado mucho el anterior porque se iba pulsado también. Eh, Sí. pero en esa época Ese, los alemanes jugaban de otra forma. quiero creer que el 10 es Giraco Sforza. Vamos a buscarlo. Exactamente. Puede Sforza que ser. había entrado desde el banco. El suizo. Suizo del cantón italiano. Casi paisano, diríamos. Casi. Está así es el paisano nuestro. Y Boca buscando que llevarse uno con ellos, ¿no? Boca buscando, Boca buscando eso, ¿no? Que el árbitro compense y saque una tarjeta y
sorprender con esto, ¿no? Una pelota parada, algún invento. Nada, creo que este fue un gran premio para Boca terminar los 90, ir a la largue y entrar en una zona donde la cosa puede, bueno, derivar en cualquier cosa. Sabemos que un partido en, en 120 minutos es, sobre todo cuando llegas a la parte de la largue, empieza lo psicológico a tener un gran condicionante. Dos equipos muy curtidos, Boca, perdón, dos equipos habiendo ganado la final de su Copa en penales, ¿no? Lo que Sí. implica eso. Eso dice que, bueno, eran fuertes de la cabeza los dos. Vemos a Riquelme como Oliver Subasa de los supercampeones entre 200. Y esta, que era para terminar el partido, le queda a Carsten Janker, que define, demostrando por qué nunca fue el 9 de la selección alemana, ¿no? Sí. Grandes falencias a la hora de Ahí definir. está, otra más, otra más. Bueno, grandes delanteros alemanes hubiese sacado del medio, pero sin duda, ¿no? Sí, con Klinsmann o Bierhoff eso era gol. Por eso. A Boca Digo, ya. por mencionar delanteros de la época, ¿no? Sí, 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 claro. Elber con un manotazo. Termina el primer tiempo extra. Ahí vemos un primer plano de Janker. Juan Román Riquelme. Riquelme y Serna para abrir desde el medio. Y Boca ya todo el mundo dedicado solamente a defender, ¿no? Boca ¿Esa era la intentaba penal? aguantar y acá se veía, acá falla Córdoba, la famosa jugada con polémica por la falta que reclama Boca de Giovanni Elber sobre Clemente Rodríguez y Sami Kufur, el ganés que termina empujando la pelota haciendo, bueno, lo que sería el gol más importante de su vida, porque no creo que tenga muchos, y en este caso poniendo el 1-0 para Bayern Múnich. Boca protestando por esta jugada ante el danés Nielsen, que, bueno, hacía caso omiso y no veía la falta de Elber sobre Clemente Rodríguez. En las repeticiones yo la veo, la noto clara. Para mí es falta y debería haberse cobrado. Pero creo que la base de la jugada es el error de Córdoba. Creo que uno no Sí. puede, no puede poner otra cosa por encima del error de Córdoba, porque si no se terminaba ahí la jugada. Si Córdoba pega el puñetazo y lo pega bien, bueno, no hubiésemos hablado de todo lo anterior. Sí, no, además choca con un compañero, a una salida en falso, o si se queda mismo, si se queda en el arco, digo, sin salir, tal vez la hubiese embolsado porque la pelota iba al medio del arco. Eh, Nada, después una falta de VAR, porque uno en la jugada rápida, en la primera jugada rápida no parece falta, después sí lo ves y es falta, pero en la primera jugada rápida no parece. Hoy con VAR obviamente lo anularían, dirían, no, hay falta de Elber a Clemente, listo, Tal tiro cual. libre y directo, se terminó la jugada. Eh, pero claro, entre tanto tumulto del área en esa época, mismo podría, si quería lavarse la mano, podría haber cobrado falta contra el arquero, que hoy muchos la cobran, dicen falta contra el arquero, por más que se choque con un compañero, no importa, te cobran falta en ataque y se terminó el partido. Eh, Sí. pero Creo bueno, que nada, lo más importante para destacar es que el gol de Bayern llega en el minuto 109, cuando faltaban 11 minutos, y Boca ni siquiera pudo tener un remate largo, ¿no? Algo que le pasó en 60 minutos de partido. Lo que habla a las claras de lo que sufrió este encuentro, de lo cara que vendió la derrota por jugar tanto tiempo con un jugador menos y nada, contra un gran equipo como fue este Bayern Múnich, que levantaba la Copa Intercontinental, eh, Boca daba la talla, se quedaba con toda la bronca, sobre todo Riquelme, que lo veíamos sufrir mucho esa derrota, pero nada, podemos decir que fue un gran campeón de Bayern y Boca dio la talla de una final intercontinental que quedará en la historia porque a partir de allí parecía tan sencillo para los equipos argentinos estar en esos lugares y a partir de allí se empezó a poner cada vez más complicado, ¿no? Boca volvió en sí. 2003 y en 2007 y a partir de ahí vimos poquito de los equipos argentinos, vimos a San Lorenzo, vimos a River, es cierto, pero cada vez más espaciado, cada vez con más diferencia. Bueno, nada, es una pena y sobre todo cada vez menos ganando, Nacho, Sí, yo creo porque que la las, última gran actuación fue la de Estudiantes con el Barcelona, de un equipo argentino. Después de eso, ni San Lorenzo contra el Real Madrid, ni River contra el Barcelona pudieron estar a la altura.
a la altura. Pudieron No, competir no estuvieron de igual a cerca de igual. ganar, sí, claro. No estuvieron Sí, cerca de sí. nada. San Lorenzo perdía 2-0 a los 5 minutos del segundo tiempo. River perdía 3-0 también rápidamente, con lo cual solo quedaba o un milagro total y absoluto o esperar que terminara el partido. Estudiantes sí le compitió de igual a igual. Es más, lo pierde, lo empatan faltando nada y después lo perdía en el tiempo extra. Pero sí, esta fue la última gran actuación para el año pasado, ¿no? La del año anterior, contra el Real Madrid, fue la última gran actuación de equipo argentino. Después de eso llegamos, como dijimos antes, un cuarto de siglo, para volver con el tema inicial, un cuarto de siglo en el que tal vez no vemos un equipo argentino levantar la Copa del Mundo o la copa que representa el torneo más importante a nivel clubes en cuanto a los lejos que se llega. Y Sí. nadie pensaba que esto iba a pasar, ¿no? Después de verlo a Boca, de haberlo visto a Vélez, hacía pocos años también ahí en la cima, uno pensaba que esto podría repetirse, no, tal vez no con Boca, sino con otro equipo, con un River, con un San Lorenzo, con un Independiente, con un Racing, con un Vélez también de vuelta. Bueno, no sucedió, los cambios en el fútbol han sido drásticos, y en el fútbol argentino también han sido de mal en peor desde el 2001 en adelante. Eh, y bueno, para irnos del lado del ganador, un Bayern Múnich que alzaba su segunda Copa Intercontinental, luego ganaría 2 mundiales de clubes más. Eh, pero bueno, Bayern, que había ganado uno hacia el 76 contra Independiente, se habían negado a jugarla al 75. Pero bueno, el segundo título del equipo alemán, que las 2 veces que jugó esta competición la ganó. Pensaba, Nacho, y para cerrar todo este raconto hermoso que hemos hecho sobre toda esta etapa muy linda, no solo por el ciclo de Boca, sino por la época del fútbol en general, de ese momento, ¿no? Creo que es el último fútbol similar al con el que nosotros crecimos, ¿no? Por cómo se Sí, metía, por cómo se jugaba, por las faltas que se cobraban y las que no se cobraban. Bueno, cuando uno ve hoy algunos partidos, dice, nada, todos priorizando una tenencia como única alternativa y no se ve otra cosa, no se ve otra variante. Pero quedándome con esto que decías antes, yo creo que la actuación tanto de Boca como de River en este último Mundial de Clubes, los dos representantes del fútbol argentino, debe ser una alerta para todos los ciegos que no quieren ver lo mal que está el campeonato argentino, lo mal que está el argentino el día a día, porque todos entendemos que la selección hoy está muy bien, que viene ganando todo, que viene en un raíz triunfal hace varios años, pero la selección argentina no representa al fútbol argentino, ¿sí? No hay dos titulares en el fútbol argentino que pudieran jugar en la selección. No hay, la verdad que no pasa. es Los más, jugadores que van. Dani, te Sí, interrumpo para decirte, los que llegan del fútbol europeo al argentino de vuelta no lo citan más. bueno, por Imagínate eso lo digo, bajo sí, que es el sí. nivel que prefieren llevar a alguien que juega tal vez en la Liga de México o en algún equipo menor de Europa antes que llevar a alguien que juega en Boca o River. Bueno, por decir eso, y que marca Ancho, y además, no viene de la mano de que en Argentina no se pelee, no se luche. Cuando uno ve Boca Benfica, ¿sí? Yo estoy seguro que al hincha Boca los primeros 40 minutos de ese partido le representaron decir, bueno, ¿qué es Boca? Bueno, Boca es eso. Esos 40 minutos hay que recortarlo y dárselo a todos los jugadores y decir, bueno, ¿cómo se juega en Boca así? Perfecto, bárbaro. En Argentina, ¿sí? No se juega más así, salvo por momentos específicos, ¿sí? O Es partidos muy difícil específicos. claro, es muy difícil ver equipos que jueguen de esa forma, con esa intensidad tanto tiempo. Por eso se alargan algunas carreras más de la cuenta. Por eso jugadores de 35, 38 años siguen marcando diferencia en un fútbol argentino que ha perdido el rumbo hace bastante tiempo y que no lo va a encontrar si esta conducción sigue por los mismos caminos. El campeonato argentino es muy malo, es muy deficiente y sobre todo si lo comparamos contra nuestro rival de toda la vida, que es Brasil, que tiene que ser nuestro espejo, porque uno se tiene que pejar en el que tiene que competir mano a mano. Y cuando Claro. vemos cómo compiten los equipos de ellos y cómo compiten los nuestros, tiene que ser una cosa que nos tiene que llamar la atención porque nunca hubo esta diferencia para nadie. Ni siquiera para Argentina cuando estaba por arriba, la diferencia era tanta como la que hoy tiene Brasil. Y no me corran con lo de la plata, ¿eh? No me digan, no, porque allá hay más plata, porque allá hay más premios. No ese es el problema, o por lo menos no ese es el único problema. Acá hay otro tipo de problema. Acá el problema es que jugamos pocos partidos porque los campeonatos están mal armados, porque la cantidad de equipos no son específicos para jugar un torneo competitivo. ¿Cómo vas a terminar? Una liga se va a definir como una copa, pero no es serio realmente. A ver, tenemos un campeón que es Platense, que ganó muy buena ley su campeonato,
para que los hinchas platenses no se enojen, no es por ahí la crítica, ¿sí? Viene por el lado de que no es el mejor equipo de fútbol argentino platense, porque en la liga, el que gana la liga, el campeón de liga, es el mejor equipo del fútbol del país que la gana. Y no hay dudas de eso. ¿Por qué? Porque hace más puntos que cualquiera. ¿Sí? Nadie gana una liga de casualidad, porque jugás 38 partidos, ¿sí? Y fuiste el que más puntos hizo contra los mismos rivales que enfrentaron todos. Cuando vos jugás un sistema de copa, el sistema termina siendo injusto, porque ahí el azar forma parte en gran medida de lo que va pasando. Es raro que se corone el mejor. No suele pasar, no es lo habitual. ¿Sí? Lo decía Nacho, vimos este Boca, que en 2001 ganó la Copa Libertadores y no pudo ganar ninguna de las dos ligas. Ni siquiera estuvo cerca de ser el mejor equipo de su país cuando ganó la Copa Libertadores de América, porque era una copa, ¿sí? Porque alguno te dice con la media inglesa en la copa, listo, vas a ser campeón todos los años. Empatás afuera, ganás adentro, listo, vas a levantar la copa todos los años. Y en una liga con eso, por ahí no te alcanza para ser el campeón. Bueno, alguna vez tendremos que prestar atención e intentar mejorar. Y aunque hagas todo bien, porque estoy seguro que sí, estoy seguro que los brasileños, que están mucho mejor que nosotros a nivel liga, a nivel de los jugadores que puedan repatriar, de la edad a lo que lo traen de vuelta, a un montón de cosas que hacen mejor que acá, estoy seguro que igual miran qué pueden mejorar de su liga, ¿sí? Y no están conformes y brazos cruzados diciendo, vaya, ya está, estamos en un momento como Homero cuando lo eligen el elegido de los magios, ¿sí? No están así. Bueno, nosotros alguna vez teníamos que dejar de descansar en la figura de Messi, en la figura de Argentina campeón del mundo y empezar a trabajar, le pedimos a los dirigentes empezar a trabajar para que el fútbol argentino vuelva a ser lo que fue, porque alguna vez lo fue, ¿eh? Argentina alguna vez fue la mejor liga de Sudamérica. Alguna vez tiene que volver a ese camino, a ser la liga más competitiva y que todos los demás nos miren diciendo, bueno, más allá de la plata, ¿sí? ¿Por qué no jugar en Argentina? Que sea una experiencia diferente, que todo el mundo la quiera jugar y no cuatro europeos que se Dani, volvieron locos. Sí, por favor. durante muchos años, te diría hasta hace 15, 20 años, la Liga Argentina fue la más importante de Sudamérica siempre. Siempre, todo el siglo XX, la Liga Argentina fue la mejor de Sudamérica. La de Brasil era un desastre total. Si un Sí, día, si querés, sí. hacemos el repaso de lo Lo que fue, repasamos, me acuerdo, sí, sí. lo repasamos un par de veces. A veces había ligas de 83 equipos en Brasil. Para que sea una idea, a eso nos está llevando el Chiquitapia, ¿no? Y los brasileños dijeron, bueno, no estamos siendo fuerte a nivel club, ganamos por individualismo, ganamos porque tenemos a Pelé o ganamos porque tenemos a alguien, vamos a cambiar esto. Lo cambiaron y hoy tiene la liga más potente de Sudamérica y yo creo que cualquier equipo de cualquier país que pongas de Sudamérica en la liga brasileña desciende pero sin escalas. No dura ni media temporada, creo que en la fecha 20 está descendido. Entonces, tenemos que empezar a copiar algo y tenemos que empezar a llevar al fútbol a ese lado. Creo que estamos muy, muy lejos de hacerlo. Y de última, pensar en los números. Nadie está pidiendo que compitamos igual que Europa como antes, porque el mundo ha cambiado y las reglas del fútbol han cambiado. La ley Bosman ha hecho mucho daño para los clubes americanos, pero desde el 2003 hasta acá ha habido 3 campeones que no fueron europeos, los 3 fueron brasileños. ¿Por qué no soñar con que tal vez la excepción sea argentina y no brasileña? Nadie dice que los brasileños van a ganar 10 mundiales de clubes seguidos o que van a ganar 10 continentales, pero sí que están mucho más cerca de ganar una que Argentina. Sin dudas que así es. Y yo decía, no necesitamos cuatro europeos que se romanticen el fútbol argentino y quieran venir con 40 años a jugar los últimos partidos acá. A ver, está bárbaro, a todos nos gusta, a todos nos choluleamos un poco cuando ves una figura volviendo o viniendo a querer conocer el fútbol argentino, bárbaro, genial. Estoy seguro que en la cabeza del hombre es, ya estoy retirado, ¿sí? Y en vez de retirarme del todo, voy a jugar los últimos minutos allá. No Claro, puedo nos creer usan que piensen, como Arabia o la MLS. sí, tal cual. A ver, y cuando vos ves a los jugadores que vuelven de Europa para jugar en Brasil, vuelven para ganar la Copa Libertadores. Si no, no vuelven, ¿eh? Vuelven con un proyecto de decir, bueno, listo, ¿qué vamos a hacer? No, vamos a ser campeón de Brasil y vamos a ganar la Copa Libertadores. Bueno, entonces ahí sí se pega la vuelta. Y no la pegan a los 40 años, cuando todavía no pueden mover los pies. Me parece que, nada, tenemos que pedirle un poco más al fútbol argentino porque lo podemos pedir y porque además la cantera es inagotable. Toda la vida, Argentina va a seguir sacando jugadores de elite. Eso, démoslo por seguro que va a seguir siendo así. Nachito,
un placer como siempre este repaso. Estaremos prontamente con nuevas historias para acercarnos a equipos históricos, este podcast que tanto queremos en Quinto Cambio.